Buenas noches chicos, buenas noches. Hoy vamos a hacer un video sin transmisión en vivo porque está complicada la conectividad, así que bueno, no pudimos hacer el vivo, pero la grabación va a salir, ¿sí? Quizás a través de WhatsApp o a través de YouTube. Bueno, lo importante era compartir este encuentro con la lectura de la palabra de Dios. Ustedes ya habían compartido el documento en el WhatsApp. El documento contaba con la lectura del Evangelio según San Juan, ¿sí? Esta mañana yo se lo subí en PDF y en documento Word para que ustedes puedan verlo en estas dos presentaciones. En Word estaba más prolijo, estaba más, diríamos, las hojas y las letras estaba bien configurado. En PDF había una dificultad que se unían las letras, ¿sí? Por eso yo hacía diríamos, el envío a través de estos dos formatos. Y la lectura del Evangelio de hoy habla de que Jesús encuentra a Natanael, primeramente lo manda a llamar a través de Felipe, y Natanael, al ver que Jesús lo conocía y Natanael no lo conocía, Natanael se pregunta: ¿cómo me has visto? ¿De dónde me conoces? Si yo no te conozco, Jesús. Y Jesús le dice: este sí que es un buen israelita, una persona sin doblez, una persona transparente, una persona coherente. Entonces, allí se da cuenta Natanael que estaba hablando de lo que era en su personalidad realmente Natanael. Natanael era una persona transparente, decía la verdad, no tenía doblez de carácter, es decir, por ejemplo, con unas personas estaba bien y con otras personas estaba mal, no. Natanael era una persona sincera que demostraba su carácter de una sola faceta, no disimulaba si estaba pensando mal de otra persona, no, él transmitía transparencia en sus sentimientos, no mentía con las palabras, sino decía la verdad, siempre era transparente, claro, concreto, elocuente, todo lo que él decía lo cumplía, ¿sí? Coherente con lo que pensaba y con lo que hacía, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que al ver llegar a Natanael, Jesús dice: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le pregunta Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia está viviendo un día de fiesta. Hoy estamos festejando con los santos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, ¿sí? La liturgia, la iglesia nos regala este precioso encuentro entre Natanael y Jesús cuando leíamos la palabra de Dios, ¿sí?
de donde vamos a sacar 2 notas bien importantes para nuestra meditación de hoy y para nuestra vida de fe. Lo primero, vamos a ver que Jesús celebra en Natanael lo que es un hombre sin doblez, un hombre transparente, un hombre sin cosas ocultas, sin doble vida, un hombre coherente, un hombre de una sola pieza, no se dividía entre ricos y pobres, ¿sí? Era un hombre de una sola palabra, decía la verdad, era sí o era no, no decía sí, tal vez, quizás, más o menos, no, era de una sola palabra, decía sí o no. Y celebramos hoy también un día importante, que es el Día de los Arcángeles, ¿sí? Los ángeles son esas criaturas que delante de Dios no tienen doblez, delante de Dios son transparentes, ¿sí? Por eso la lectura de hoy se relaciona a Natanael, una persona transparente, clara, precisa, ¿sí? Persona sin doblez, persona de una sola pieza. Y la otra característica de este evangelio de hoy es la promesa que Jesús regala a Natanael. Le dice, verás cosas más grandes todavía. Sí, para quien se anime al encuentro como lo hizo Natanael, para quien se abra a la gracia, para quien dice la verdad, ¿no? Para quien es transparente, ¿sí? Para quien se deja habitar por la presencia de Dios, tiene que estar seguro de que va a compartir o va a ver cosas muy importantes, cosas muy grandes, cosas que nos regalará a Dios si cumplimos su palabra. Aquí los santos arcángeles tienen algo que decirnos. Ellos son seres para quien el cielo permanece siempre abierto, siempre claro, siempre limpio, ¿sí? Como ellos, como Natanael, también nosotros somos llamados a esa grandeza, a esa claridad, a esa limpieza, a ese cielo abierto, a esa transparencia mental, ¿sí? Cuando uno dice transparencia mental es cuando no hay pecado, ¿sí? Es cuando el Señor interviene en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando el Señor se apodera de nuestro corazón por el amor que nos tiene, ¿no es cierto? Él nos quiere mucho y quiere que nosotros nos encontremos también con el Señor, vivamos de una manera íntima y transparente, ¿sí? Con Él. Vivir la plenitud de la vida de Jesús, así como los ángeles viven la plenitud de Jesús, ¿sí? Natanael también vivía la plenitud de Jesús, ¿sí? Porque era una persona transparente. Y en esta transparencia Jesús quiere llegar a nuestro corazón, quiere intervenir en nuestro corazón para que nosotros podamos también ser personas santas, ¿sí? Yo les decía en el WhatsApp que este encuentro es muy importante para todos porque es una forma de vida que vamos a vivir a partir de la comunión, de la primera comunión. Por eso anteriormente yo les había mencionado que tenemos que estar preparados para recibirlo a Jesús. Y algunos me dirán, pero estamos haciendo ya el 2.º año de catequesis, sabemos que tenemos que tener la carpeta completa, todo, pero eso no basta eso. Lo que sí importa es, por ejemplo, es preparar el examen de conciencia. Acuérdense cuando yo les decía en una hojita, preparen el examen de conciencia, escriban los pecados que, de acuerdo a los 10 mandamientos que hemos estudiado, tengan en cuenta
la reconciliación, diríamos, ¿sí? Una reconciliación plena, clara, transparente, sacarnos todo lo que el corazón nos dice que está mal para los ojos del Señor, ¿sí? Lo que nosotros creemos que está mal y que el Señor también nos dice a través de los 10 mandamientos lo que son los pecados, ¿sí? Nuestras manchitas en el corazón las tenemos que escribir para que el Señor nos la borre, ¿sí? Por eso tenemos que estar listos porque yo hoy, por ejemplo, ya estuve planificando la fecha para la comunión, ¿sí? Ya le elevé al Padre Miguel la posible fecha, todavía no es una fecha segura porque el Padre tiene que ver que esa fecha no tenga bautismo, casamiento, ¿sí? Y había propuesto para la segunda semana de noviembre, ¿sí? Para que ustedes tengan el tiempo necesario para reconciliarse, tranquilos, ¿sí? No para preparar la fiesta, no. La fiesta, si bien papá y mamá quisieran hacer la fiesta, bueno, ¿sí? Pero lo importante es la preparación espiritual, la preparación de nuestro corazón para recibirlo a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a recibir a Jesús? ¿Enojado? No. ¿Triste? Tampoco. ¿Apresurado a recibir la comunión y no sé de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que voy a recibir? No. Jesús quiere que nos preparemos tranquilos, que hagamos un examen de conciencia, ¿sí? Como ya les dije anteriormente, lo escriban en un papel y solamente ustedes lo tienen que leer ese papel, no tiene que leerlo nadie más que usted, ni la catequista, ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos, ni el primo, nadie, solamente ustedes tienen que escribir ese examen de conciencia, ¿sí? Y tenerlo para el día de la confesión. Si lo quieren leer o lo quieren decir, porque ya lo leyeron varias veces y lo quieren decir en forma oral, lo pueden decir, ¿sí? Pero en realidad ese papel después de la confesión ustedes lo rompen, ¿sí? Lo rompen porque es de ustedes, es la conciencia, es el corazón que está expresando su arrepentimiento, ¿sí? Es las ganas de quedar con un corazón totalmente limpio, puro, blanco, que no tenga ninguna manchita de pecado, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Por eso es importante que ustedes terminen un examen de conciencia para que el Señor, cuando ingrese al corazón, al cuerpo de ustedes, encuentre un corazón limpio, transparente, como el de Natanael o como el corazón de los arcángeles, un corazón limpio de pecado, ¿sí? Que no tenga ninguna manchita de pecado. Y en este tema, el Padre me dijo hoy que me iba a confirmar la fecha, si no es mañana será el sábado o el domingo, pero lo importante que yo ya le elevé la fecha posible para que recibamos la primera comunión, que no debe ser la primera, ¿no es cierto? Porque tiene que ser ya permanente, ¿sí? Ya cuando reciben la comunión por primera vez, después vuelven a misa el domingo siguiente y pueden también confesarse cuantas veces ustedes quieran, recibirla todos los domingos, porque ustedes ya saben que santificar las fiestas es participar activamente de la vida de la iglesia, participando de la misa, participando de las peregrinaciones, por ejemplo, que se hagan en forma virtual a la Virgen de Río Blanco, ¿sí? Participando en la oración comunitaria, participando de la
bendición de los alimentos, y siempre agradeciendo a Dios de todo lo que reciben, ya sea alimento o alguna ropa, siempre dar gracias a Dios de todo lo que estamos recibiendo día a día. Por eso en este encuentro de hoy, a mí me hubiera gustado escucharlo, o por lo menos leerlos en los comentarios del chat de YouTube, pero bueno, no se pudo dar la transmisión, no se pudo dar. Ya vamos a ver qué pasó. Pero bueno, este video sirve también como para que ustedes vayan sabiendo cómo es el encuentro de hoy, ¿sí? Y después las preguntas que había formulado allí en el PDF habla de quiénes son los arcángeles. ¿Quiénes son los arcángeles de Dios? Son 3 los arcángeles. ¿Y quiénes son arcángeles? Arcángeles son los que conducen los ejércitos celestiales, ¿sí? Ejércitos de ángeles. Ellos tienen a su cargo muchísimos ángeles, ¿sí? Ejércitos, imagínense, ejércitos son miles y miles y miles de ángeles. Ellos son los que envían los ángeles para que ayuden a las personas aquí en la tierra, ¿sí? Ellos son los que nos ayudan en nuestra vida. Bueno, ¿y qué función realizan los arcángeles? Los arcángeles son mensajeros de Dios. ¿Y qué significa San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel significa ¿quién como Dios? Es uno de los principales ángeles. Su nombre era el grito de guerra en la batalla liberada en el cielo contra el enemigo y sus seguidores, ¿sí? ¿Qué significa San Rafael Arcángel? San Rafael significa medicina de Dios. Es el arcángel amigo de los caminantes y médico de los enfermos, ¿sí? ¿Y qué significa San Rafael Arcángel? San Rafael Arcángel significa fortaleza de Dios. Tuvo la misión importantísima de anunciarle a la Virgen María que sería la madre del Salvador. ¿En qué casos? La pregunta número 6 dice, ¿en qué casos invocamos a cada arcángel? Y de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Si tenemos algún problema de salud, invocamos al arcángel San Rafael, porque él es la medicina de Dios, nos da la fuerza para recuperar nuestra salud. ¿En qué casos, por ejemplo, invocamos a San Miguel? En el caso de cuando queremos la protección contra el enemigo, ¿sí? Que nos defienda de la guerra con el enemigo, ¿no es cierto? El arcángel San Miguel es el que triunfa ante las tempestades de la vida. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, fortaleza, le pedimos a San Gabriel que nos ayude para que nosotros decidamos con fortaleza algún conflicto, algún problema, que nos ayude a esclarecernos, ¿sí? Nuestro pensamiento, ¿sí? ¿Y cómo es un arcángel? Nombremos las características. ¿Cómo es un arcángel? Un arcángel es protector, un arcángel es mensajero, un arcángel es defensor. Esas son las características del arcángel. Bueno, y el punto número 8, tienen la opción de elegir un arcángel. ¿Cuál será la oración que tú le dirías a un arcángel? ¿Qué le pedirías a un arcángel? ¿Sí? Tienen que elegir primero el arcángel, ya sea San Miguel, San Rafael o San Gabriel. Eligen uno. ¿Y cómo le pedirías
¿no? Al arcángel a través de una oración, ayuda. ¿Cómo le pedirías esa ayuda? ¿Sí? De acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, me hubiera gustado muchísimo haberlos leído, me hubiera gustado mucho la transmisión en vivo, pero estas son las posibilidades técnicas que tengo en este momento. Bueno, lo importante era anticiparles la fecha aproximada, ¿sí? Porque ustedes que van a recibir la comunión tienen que ir ya terminando el examen de conciencia que les dije, esa vez que repasamos, ¿sí? El examen de conciencia, el sacramento de la reconciliación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces desde el año pasado también hemos hablado sobre la reconciliación. Bueno, ahora les digo que ya tenemos que terminar ese papel, terminarlo de escribir para poder reconciliarnos, ¿sí? En cualquier momento yo les digo, bueno chicos, tienen que prepararse para la reconciliación para tal fecha, ¿sí? Ya tienen que ir preparándose, ¿sí? Y cuando recibimos la comunión, el momento de la comunión, acuérdense que la comunión la recibimos en la mano, ¿sí? No la va a dar el Padre en la boca, ¿sí? Antes se daba en la boca, pero ahora por cuestión de protocolo la recibimos en la mano izquierda, ¿sí? Y con la mano derecha la agarramos y la introducimos en nuestra boca, ¿sí? Cuando nosotros comulgamos, o sea, cuando nosotros recibimos el cuerpo de Dios, cuando lo recibimos, esa comunión, que es la primera comunión de ustedes, la tenemos que entregar en pensamiento. Pensamos en ayudar a alguien, ¿sí? Por eso digo entregar en pensamiento, porque vamos a comulgar por primera vez el cuerpo de Cristo y vamos a pensar en ayudar a alguien en esa comunión. ¿En quién puedo pensar? Puedo pensar en alguna persona que está enferma, por ejemplo. Puedo pensar en algún problema que todavía no se resolvió. Entonces puedo pensar en esa situación. Puedo pensar en alguna persona que falleció para ayudarla a que llegue al cielo con Dios. O sea que la intención de la comunión